Episodio número 4 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Bienvenidos a Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Cada semana te estaré ofreciendo contenido relevante, conversaciones, entrevistas, recursos y mi inspiración para que puedas despertar y manifestar ese líder que todos tenemos en nuestro interior y así vivir la vida en tus propios términos. Yo soy Aldo Cívico, un estratega de liderazgo que trabaja con gerentes, ejecutivos, empresarios, emprendedores, artistas e influencers alrededor del mundo. Y hoy traigo de verdad a este podcast un invitado muy especial, Matteo Jaramillo. Matteo es un empresario, el fundador de una marca de ropa de gran éxito en Colombia, Matelsa. Matelsa se define como una empresa de tecnología y filosofía dedicada al disfrute de la vida y que hace ropa por hobby. Es decir, es una empresa consciente cuya misión es elevar el nivel de conciencia de quienes trabajan en Matelsa y de quienes hacen parte de alguna manera de su tribu. Seguramente lo que marca la experiencia, el éxito de Matelsa es su filosofía y cultura organizacional, un ejemplo, yo diría, a la vanguardia y cuyo modelo está a la base del éxito de esta compañía alrededor de Colombia y Latinoamérica. Y por eso quise sentarme con el fundador, con Matteo Jaramillo, que es además un amigo cercano, fraterno, para hablar de equipos de alto rendimiento y de inteligencia colectiva y también de mucho más, porque estos dos elementos del alto rendimiento y de la inteligencia colectiva son de verdad factores peculiares y fundamentales en la cultura de Matelsa. Y con Matteo me encontré en la cafetería, que es un lugar central de Matelsa, pero antes de darle la palabra a Matteo, les recuerdo de suscribirse a este canal de podcast y también a mi cuenta en Instagram, @acivico, ACIVICO. Muchas gracias por compartir este rato. Estoy siempre mucho a la espera de sus comentarios y sugerencias para este podcast que estamos apenas arrancando. Gracias a Matteo Jaramillo para acoger la invitación a sentarse conmigo y hablar de inteligencia colectiva. Aquí va nuestra conversación. Muy bien. Matteo, gracias por estar acá, por aceptar la invitación a esta conversación. Estamos aquí en Matelsa. Ese es también el lugar donde nos conocimos. Y desde ese entonces, como 2 años más o menos, yo he venido varias veces acá y lo que uno le da la impresión es que esa es una organización que sigue evolucionando. Y cuando uno escucha la historia de Matelsa, cuando uno escucha cuáles son los principios de su cultura organizacional, uno siente que es el fruto de una experiencia, ¿no? Es un fruto de una reflexión hecha como alrededor de una mesa, de una mesa. De una mesa. Sí, sino que es la evolución de una experiencia. Entonces, me gustaría empezar contigo, Matteo, preguntándote cuáles han sido algunas de las experiencias en tu vida que han sido como un hito, que te han permitido desarrollar unas ideas filosóficas, unos principios en los cuales después has basado tu trabajo como empresario y la creación de Matelsa y de otras empresas que has hecho. Amigo, hola. Hola. Gracias, hombre, por esta conversación tan rica. Siempre conversar contigo va a ser muy enriquecedor para mí también. Mira, hitos importantes. Matelsa arranca sin ningún propósito. Eso es un hito importante. Sin ningún foco de nada, simplemente con la intención de hacer dinero para unos gustos básicos, yo creo. Pues yéndome al principio, yo tenía 25 años o 24. A medida del tiempo y viendo las necesidades que se van creando cuando una empresa empieza a crecer, porque nos empezó a ir muy bien, empezamos a tener unas necesidades intelectuales de procesos o de entender procesos, y eso me empezó a exigirme a mí mucho más, y a ver cómo el equipo se empezaba a exigir.
Entonces, segundo hito importante. Entonces, el primer hito es el arranque sin propósito y nada, sino que la vida me puso a vender ropa y ahí estuve. El segundo hito importante es un momento de reflexión y estrés máximo en el cual requería una conversación más profunda y me empecé a rodear muy bien. En esa rodeada muy bien empezamos a tertuliar y empezamos a aprender y a leer libros y a ir detrás del conocimiento. Entonces el primer hito es información. O sea, yo tenía información y quería plata. Sí. Segundo hito es ya estábamos buscando conocimiento para hacer los procesos bien y encontrar como un propósito. Y ahí empezamos, a través de los libros, nos reuníamos en grupos de 8 personas, a compartir un libro, no sé, Daniel Goleman, La inteligencia emocional, Jim Collins, Empresas que sobresalen, Cómo caen los poderosos. Y todas estas tertulias nos iban enriqueciendo la conversación. Y ya en esta altura ya estamos buscando la sabiduría. Ya es entender el mapa de cómo se navega la vida. Digamos que esos son 3 hitos importantes y en el último ya empezamos a mirar más para afuera, no solo a la transformación interna, sino para afuera. Te junto la respuesta con la pregunta que me hiciste. Es yo con mi visión, ha sido una visión que me ha transformado Matelsa. O sea, no es que mi visión transformó Matelsa, sino Matelsa, es decir, un conjunto de personas alrededor de una tertulia, me transformó a mí también y ahí nos vamos transformando. Entonces no es que yo tenga una visión y yo vaya llevando a Matelsa para allá, sino que acá tenemos una visión y nos vamos conduciendo y vamos aprendiendo y vamos conociendo para dónde vamos o no sabemos para dónde vamos, pero vamos todos para allá. Entonces, en este pasaje entre el primer y el segundo hito, ¿sí? O sea, uno arranca como muchas empresas arrancan, es buscando el logro, buscando la plata. Sí. ¿Cuál fue una crisis de crecimiento? ¿Qué fue que te puso a decir, no, necesitamos más conocimiento, necesitamos sentarnos? Bueno, gracias Mateo por estar acá, estamos en Matelsa. Me encanta que tengamos esta oportunidad. Queríamos hablar de un tema muy importante hoy, que es la inteligencia colectiva. Lo que se escucha muchas veces en las empresas es el tema de cooperar, la necesidad de cooperar más y más. Me parece que la inteligencia colectiva es un paso mucho más adelante que una simple cooperación o armonía dentro de un equipo. Pero antes de ir como a las definiciones de qué es para Matelsa y para ti inteligencia colectiva, me gustaría que me contaras un poco cómo llegaron a descubrir la inteligencia colectiva. ¿Cuáles fueron los pasos, las experiencias, los hitos en tu experiencia personal, en tu experiencia de empresa para llegar a este concepto? Para llegar a la inteligencia colectiva como un camino al alto rendimiento y al entender el mundo tal y como es. Bueno, no, Aldo, muchas gracias, hombre. Acá lo haré con todo el amor. A ver, amigo, ¿cómo fueron los pasos para llegar a la inteligencia colectiva? Arrancamos con el egoísmo y con la única intención de generar recursos, plata, y la vida lo va conduciendo. En un inicio la vida lo conduce, no hay absolutamente ninguna guía, ni ningún propósito, ni nada, al menos en el caso de nosotros no lo hubo. En esa búsqueda los procesos se empiezan a volver complejos, el mercado se vuelve a volver complejo y esa búsqueda nos lleva nos lleva a buscar información en los libros. Entonces el primer hito es que arrancamos desbocados y sin ningún control y sin nada, solo informados con datos. Luego empezamos a buscar el conocimiento, ese conocimiento nos empieza a enrutar y a dar como norte. Ese es el segundo hito importante y empezamos a entendernos a nosotros. ¿Y cómo nos entendimos? A través de los libros. Entonces hacíamos tertulias en grupos de 8 personas. Y esas tertulias nos empezaron a
a mostrar ya otro universo mucho más claro, empezamos a ver con claridad, digamos, el mercado y a nosotros mismos, y empezamos a buscar la sabiduría. Y en esa búsqueda nos dimos cuenta que los sistemas son tan complejos que la única ruta es la cooperación absoluta, y esa cooperación absoluta se da solo con dos vías: uno, con franqueza, y esa franqueza tiene que ir con respeto, como esa combinacioncita, franqueza con respeto. Pero para que haya esa franqueza con respeto, la estructura de la empresa tiene que estar construida para que haya franqueza, porque si hay estructuras piramidales, no hay franqueza. Si hay mucho respeto, que es más bien, bueno, alimentar egos y cosas, que se puede confundir con respeto, que es otra cosa. Pero entonces es desdibujar esas estructuras piramidales y empezar a hablar de sistemas, buscando la verdad, quitarse velos y empezar a entender ya como buscar inteligencia colectiva como el medio para buscar la verdad. Quiero hacer un paso atrás y en esta transición entre el primer hito y el segundo, esta necesidad frente a la complejidad del mercado de conocer más. Cuéntame un poquito más, ¿cuál fue como la necesidad, el deseo de conocer? ¿Cómo lo descubrieron? Sí, ¿Cómo lo desarrollaron? mira, nosotros arrancamos en un negocio muy fácil. Comprábamos ropa hecha y la vendíamos. Ahí la complejidad es básica. Pero a medida que lo hicimos y lo hicimos de una manera exitosa, nos fueron replicando el modelo. Entonces eran unas bodegas que eran súper novedosos, y empezó a llegar un carro y vendía ropa afuera, vendía otra bodega igual y vendía ropa afuera, y lo que teníamos nosotros, no había ninguna barrera de entrada. Entonces la única manera de sobrevivir era hacerlo una barrera superior. Entonces empezamos a diseñar la ropa, y al diseñar la ropa tú tienes que tener un entendimiento del mercado mucho. Cuando tú empiezas a ver el mercado, te empiezas a ver reflejado en el mercado, entonces empiezas a verte en un espejo y empiezas a mirar para adentro. Y entonces después nos ponemos otra más compleja, y es que los talleres donde confeccionaban hay mucha explotación, unos manejos poco éticos, y nosotros hacíamos parte de esos manejos éticos. Entonces dijimos, vamos a montar plantas de confección. Entonces, cuando ya estamos hablando de ingeniería, de alta ingeniería, cuando estamos hablando de antropología, de entender el mercado profundamente en un mercado tan dinámico como es la ropa, empiezas a ver que esto es un sistema muy complejo. Un sistema complejo, como lo estamos hablando ahora, es inestable. Los sistemas complejos son exponenciales, pero al mismo tiempo son inestables. Entonces ahí es donde ya nos ponemos en otra conversación. No soy yo el super líder que miro adelante, sino que, señores, a mí no me da, señores, a usted tampoco, ¿a quién le da? A nadie le da, pero nos damos cuenta que a todos nos da, y empezamos a escoger muy bien a la gente, a hacer un proceso de selección muy refinado, y empezamos a elevar nuestro nivel de conversación y empezamos a elevar el nivel de conciencia a través de los libros. O sea, tenemos en una sala, tenemos a Daniel Goleman, o tenemos a Harari, o tenemos a cualquiera, pues. Sí. Entonces nace el deseo del conocimiento. Inicialmente es ligado a entender el contexto, el mundo, el mercado. Y ahí, exacto, perdón, y ahí llega a la gran pregunta, es a conocernos a nosotros. Cuando tú empiezas a mirar mucho para afuera, te das cuenta que no te has mirado adentro, y ahí es donde empezamos a hablar de un término que lo llamamos equipos de alto rendimiento. O sea, necesitamos ser muy buenos para poder competir en este mercado. Perfecto. Y tú dijiste algo que me parece un paso muy importante que vale la pena profundizar, es empezamos como a buscar gente muy buena, o sea, de manera muy estratégica, consciente, a decidir quién venía contratado por Mattel, o sea, quién en sí aparte. ¿Cuáles eran los criterios en ese entonces? ¿Cuáles eran los criterios que significaba? En este entonces y en este entonces también. Sigue, ok.
¿Qué significa buscar a alguien bueno para un equipo? Exactamente. Bueno no es técnicamente, incluso no puede saber la herramienta, no nos interesa, pero bueno es que tenga la capacidad, lo llamamos cerebro blandito, neuroplasticidad, como lo quieran llamar, es buscar personas que tengan la capacidad de reinventarse, incluso hábitos arraigados desde la niñez, que a través del conocimiento y la ciencia sean capaces de darle la vuelta a sus hábitos. Eso es una persona que nosotros lo llamamos cerebro blandito, y esa persona de cerebro blandito puede cambiar de ideas a través de los argumentos. Un racionalista progresivo. Eso es Matelsa, lleno de racionalistas progresivos. Y este concepto del cerebro blandito, ¿eso fue claro desde el comienzo? O sea, tú dijiste y No, tú. yo no. Ujú. Lo hemos vivido con la experiencia y con los libros. Nos hemos leído, había un libro que se llama El principio del progreso. Es una tesis muy clara, es que las personas no cambian. Nos leímos otro que se llama Multiplication by Subtraction. Dijimos, hey, vení, ¿qué nos pasa? Nos vimos un videíto de una carreta, de unos equipos. Empezamos a entender que las personas, que ciertas personas pueden hacer un daño en las empresas que no lo calculan. ¿Y qué tenían esas personas? Rigidez en el cerebro. Y lo fuimos viendo ensayo-error, ¿no? Nos ha costado mucho, mucho, mucho. Pero hemos ido construyendo los conceptos. Yo no soy el gran visionario que tengo las ideas de todo. Es como una construcción colectiva. Perfecto. Otro elemento que dijiste es el respeto, es la franqueza. Cuéntame más. Franqueza. Sí, La cuéntame clave más de la innovación se llama rabia, un poquito de rabia, o sea, la emoción, con franqueza y respeto. Y restricción. Cuéntame de. Esas 4 cositas. Ajá, cuéntame Ahí de. ese es el mix. Ajá, cuéntame de cada elemento de este mix. Para que haya franqueza, tiene que haber conexión. O sea, tú eres franco solamente con una persona con la que tú sientas capacidad de ser franco. En todos los niveles, estoy hablando de arriba para abajo, en la relación con el jefe, de abajo. Cuando hay realmente mucha confianza, tú puedes ser, o cuando hay conexión. Pero tú solo puedes tener una conexión cuando estás conectado contigo. Entonces la franqueza está ligada directamente con la inteligencia emocional y con las estructuras y con la eliminación del ego de las estructuras. Porque en las empresas toman las decisiones es con el ego. Entonces eliminando eso, la franqueza. Si tú eres franco, las ideas pelechan las mejores, y las mejores ideas, no las del jefe, ni las de abajo tampoco, sino las mejores ideas requieren de franqueza, de tú exponer la negatividad de lo que no te parece, de lo que sí, o sea, estar abierto. Mientras te escucho, se salen como dos cosas, que para que eso se dé, se necesitan como dos elementos. Coraje Coraje. y la falta de miedo. ¿Cómo ves eso? Tú dirías que, porque muchas veces la organización es el poder, las comunicaciones verticales son también matizadas por el miedo. Claro. ¿Sí? ¿Cómo enfrenta Matelsa eso? ¿Tú dirías que hay miedo en Matelsa y cómo se quita el miedo? Es cultural, es porque el de la buena idea no es el jefe. Las ideas salen de todas partes, ni de abajo ni de arriba. Las ideas vamos es por la mejor. No hay una escala, no es el jefe diferente, todos nos sentamos en el mismo escritorio, no hay ninguna oficina, no hay nadie que sea diferente, todos somos iguales, todos tenemos la misma edad, todos nos vestimos igual, todos tenemos un propósito de aportar al mundo. Eso ya nos pone en una misma sintonía, es estar en una misma frecuencia, Aldo, estar en una misma frecuencia. Cuéntame, o sea, una igualdad de frecuencia, ¿no? Es una igualdad de frecuencia. Sí, hay responsabilidades distintas. Exactamente, Claramente, pero la misma frecuencia. Pero la misma frecuencia. ¿Qué significa y cómo se logra? ¿Cómo definirías esta frecuencia y cómo se logra? Es como el nivel de conciencia. Entonces se puede decir, ese es el nuevo clasismo. Antes se clasificaba por niveles de ingresos a la gente. Yo clasifico por niveles de conciencia.
es eso, es niveles de conciencia y coger a las mismas personas del mismo nivel de conciencia, no importa su condición de nada, solo su conciencia, los pones a construir y salen cosas lindas. Porque hablan de lo mismo, estamos hablando de un propósito superior que los mueve. Ujú. Y esa era la otra cosa que decías antes, o sea, el nivel de la conversación, que al mismo tiempo refleja un nivel de conciencia. ¿Cómo se alimentan estas conversaciones de una cierta frecuencia, de un cierto nivel de conciencia en Matelsa? El conocimiento, decías, es una herramienta. ¿Qué más pasa para que eso se dé? Pues una empresa es lo que se conversa en ella. Acá, cada cierto periodo de tiempo, cada 15 días o cada mes, grupos de 8 personas nos leemos un libro con diferentes temáticas y hacemos tertulias. Y invitamos a una sala de juntas a cualquier genio de la humanidad en este momento. Lo traemos imaginariamente y tertuliamos el libro de él. Imagínate el poder que tiene un libro, imagínate la capacidad y el poder que tiene un libro, y es que tú, si eres juicioso, en una semana te puedes leer el libro de un autor, se demoró a sus 70 años y toda su vida de investigación, y es su conclusión de vida. Y tú en una semana te puedes inyectar ese conocimiento así. Y si lo compartes con otras personas, imagínate las conclusiones de la humanidad a las que vamos llegando a la velocidad. Eso es lo que hacemos, o sea, es a través del conocimiento, a través de reflexiones de muchos y a través de propias, hacemos tertulias y vemos documentales, vemos una película, vamos a la Comuna 13 y te hacemos tertulias. Es elevar ese nivel de conciencia a través de esta información que está en el mundo. Ya sabemos por la neurociencia que la mente y el cuerpo son siempre más ligados en armonías, no son dos entes separados, sino que van de la mano. Aquí estamos en la cafetería, por eso se sienten también unos ruidos en el fondo. La comida, la alimentación es otro eje básico acá. Cuéntame, ¿cuál es la relación entre alimentación y esa inteligencia colectiva, productividad, equipo de entrenamiento? Sí, ¿cuál es? Eso es neurociencia, es ciencia, es la base. Y la base o lo básico es lo fundamental, es lo estructural, no lo mínimo, sino donde se siembra todo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú te comiste una pizza en la noche, te levantas a las 9 de la mañana y te vienes a trabajar. Y a ese día por la noche llegas y lees un libro. Te comiste una hamburguesa y te lees un libro. Listo. Hay otro personaje que tiene otra vida paralela, que él comió muy saludable en la noche, no sé, voy a poner un ejemplo clásico, pues una ensalada. Se comió una ensalada con frutos secos, súper balanceada, estuvo en el teatro, al otro día se levanta a las 5 de la mañana, hace yoga y sale a correr, y se come un desayuno muy saludable. Ese mismo personaje se lee el libro y se lee otro libro, o sea, su cerebro está en otras condiciones para recibir esa información. El uno está inflamado y recibe la información de una manera, el otro está totalmente nivelado. Entonces la alimentación no es lo primero, es la relación número uno de la vida, la sexualidad y la alimentación, esas son las dos, como los dos soportes o los dos pies sobre los que está parado la humanidad, creo que toda la vida, todos los animales, pues, o al menos los mamíferos o los más desarrollados, es la sexualidad y la alimentación. Entonces poner eso por allá como si no estuviera relacionado es muy poquito. Entonces la base es la alimentación, una alimentación consciente para tú tener las emociones balanceadas, es clave para tú poder estar recibiendo información. Tú comes mal y te llenas de velos, son más velos, fuera de los velos sociales como el ego, la envidia y todo este cuento, son velos biológicos,
son velos biológicos. Entonces, ¿cómo es una alimentación de alto rendimiento en Materza? exacto, me encanta, es eso, es que come Djokovic, que come Nadal, que come Cristiano Ronaldo, que come Messi, que come Chris Froome, es eso. Nosotros, los que estamos en condiciones de liderazgo en las empresas, debemos comer como si fuéramos de alto rendimiento para poder tener alto rendimiento. No es aparte, si tú no comes como alto rendimiento, tú no vas a llegar al alto rendimiento. Punto. Entonces, es esa misma dieta, es coger la dieta de Cristiano Ronaldo y copiarla, y eso te va a llevar al alto rendimiento. ¿Qué es? Ellos no comen, ninguno come azúcar, porque es un carbohidrato simple de mierda, te va directo a la célula sin filtro y eso te hace unos cambios emocionales tesos. El gluten, hay muchos estudios que inflama el cerebro y eso, inflamación del cerebro hace perder la sinapsis de las neuronas y eso hace que tu rendimiento sea menor, tu concentración. Los lácteos no son la maravilla que nos venden, las carnes frías no son la maravilla que nos venden, es comer saludable y frutos secos muchas verduras, muchas frutas y leer acerca del tema. O sea, yo creo que es construir un conocimiento acerca de qué se debe comer y hacerlo consciente. Aldo, imagínate que la gente sabe Power BI, que es un software para Big Data, y no sabe qué hace el páncreas o el hígado. ¿Te parece muy loco eso? Tu hígado te hace vivir. La herramienta más sofisticada de todo, no. Entender el cuerpo cómo funciona biológicamente es clave y hay mucha literatura acerca de eso, pues. Mucha e infinita literatura. ¿Qué come entonces Mateo Jaramillo? ¿Cuál es tu dieta no, diaria? yo me voy para un lado, pues. No soy profeta del veganismo, pero yo soy vegano. Como huevos, o sea que no no como lácteos. Soy un vegetariano que no come lácteos o soy un vegano que como huevo. Pues. Por la B12, he hecho 1000 experimentos, me mido la sangre mucho, voy detrás de la ciencia. Es mi dieta óptima, la que encontré para mí, para mis hijos y mi familia, pues comemos eso, acá hay muchos. Profeso mucho como esta dieta con salmón, por ejemplo, también me parece, o vegano con huevo, o con salmón, o con insectos. Es la evolution, es un vegano comiendo insectos, creo que es el futuro, y es lo que comíamos hace 15.000 años, comíamos eso. Entonces, creo que esa es mi dieta, Perfecto. No como azúcar, no como lácteos, no como gluten, no como carnes frías, ni ningún animal, pues ninguna carne, ningún animal. Muy bien, entonces hemos hablado, Esa digamos, es la base. de la base. La alimentación, y lo estamos hablando como en relación con el alto rendimiento. Entonces eso, ¿sí? Muy importante, el alto rendimiento, estamos hablando de un equipo de alto rendimiento, pero un equipo de alto rendimiento necesita individuos de alto rendimiento. Y ese individuo de alto rendimiento que estamos hablando necesita hábitos de alto rendimiento. Y el primer hábito de alto rendimiento es la alimentación. Punto. El segundo hábito son actividades físicas. Yoga, atletismo, bicicleta, gimnasio, moverse. ¿Por qué? Porque es el oxígeno para el cerebro, es control de la dopamina, poner el hipotálamo chévere, es equilibrio, movernos. El tercero es descanso reparador, o sea, dormir. Ustedes ven todo esto, los deportistas lo tienen claro. Un deportista cómo descansa, qué come, actividad física pues obviamente. Hasta aquí llegan los deportistas principalmente. Pero si tú ya empiezas a tener actividad de cerebro, de actividad de inteligencia, porque aquí el alto rendimiento es intelectual, entonces necesitamos el ocio. Y el ocio son actividades que te generen placer y que te saquen totalmente. Es decir, si tú pintas porque te gusta, eso es ocio. Pero si pintas para vender el cuadro, no es ocio. Sencillo. Si haces el amor para tener un hijo, no es ocio. Si haces el amor de parche,
ese es ocio. Es cualquier cosa que te genere placer, pero ocio de buena calidad. El ocio, el otro es botar la vida, pues ver basura en televisión, eso es botar la vida, eso no es ocio. Meditación clave, conocimiento, cuánto te dedicas a leer, tu entorno, de qué calidad es, cuánto estás en contacto con la naturaleza, de qué calidad de aire estás respirando, tú cómo vives, cómo te transportas, tú qué ves cuando estás en tu vida, cuál es cuidar el entorno en el que te mueves, tener un propósito. Esos elementos es lo que llamamos nosotros los 9BP, que son elementos para la base, para poder empezar a ser de alto rendimiento, para poder pertenecer a un equipo de alto rendimiento. Tú juntas personas con estos hábitos juntas a estas personas y salen cosas maravillosas, porque lo veo todos los días. ¿Cómo una empresa lleva a sus empleados a respetar o a seguir o a desarrollar todos esos hábitos? Me imagino, además ustedes tienen gente súper joven, ¿sí? Que me imagino cuando llegan, quizás han escuchado hablar de meditación, pero quizás no la practican, o han escuchado de una buena alimentación, pero no la practican. Aquí le están pidiendo mucho más que rendir desde el punto de vista del trabajo, le quieren de cambiar hábitos de vida, o sea, tiene un impacto sobre toda la existencia. ¿Cómo se logra eso? Y no hubo resistencia, como alguien que le dice, ustedes se meten demasiado en mi vida. Total. Pero lo primero es que no tratamos de cambiar a nadie. Aquí buscamos personas que estén buscando un cambio. Eso es lo primero. Lo segundo es que buscamos personas, acuérdate, que llamamos cerebro blandito. Es decir, que a través de la literatura sean capaces de darle la vuelta a la vida. Y tercero, hay literatura que nos llevan a darle la vuelta a la vida. Y estamos hablando de lo top de información del mundo, no es un médico, no sé qué, independiente, no, estamos hablando de la ciencia más top del mundo. Estamos hablando de que vamos a estudiar qué come Messi, o vamos a ver qué come Chris Froome, o vamos a estudiar, no sé, el médico que se inventó la endoscopia, o el premio Nobel de Medicina que habla de la leche, y vamos construyendo un conocimiento colectivo, no hay una opinión de nadie. Aquí no tenemos una creencia, no existe esa creencia. Aquí vamos construyéndola colectivamente a raíz de la información que vamos encontrando en el mundo. Cuando encontramos resistencia, esa persona no pertenece a esto, porque acá no es de resistencia, es porque tiene el cerebro rígido, porque son los que dicen de algo me tengo que morir, ya de algo me tengo que morir, déjenme así. Esa persona, para cambiar en la estructura misma, eso es una representación a través de la alimentación, esa rigidez en la alimentación demuestra que cuando cambian a otra estructura, no sé, un cambio de puestos o ya no va a ser el jefe de tal módulo, sino de otra cosa, le va a costar, y aquí le damos la vuelta a canela muy duro a la vida. Aquí nada es fijo, nada. Imagínate que yo soy el director del colegio en este momento. ¿Sí sabes? Yo nunca pensé que yo fuera a dirigir un colegio. No sabía absolutamente de educación, nada. Hasta hace 2 años que estoy en esas. Pero eso son las tareas que nos va poniendo la vida y tenemos que afrontar, pero eso requiere una capacidad de adaptación alta. Racionalismo progresivo se llama. Este racionalismo progresivo, eso es lo que buscamos. Esta adaptabilidad, sí, me parecen que funciona muy bien para Matersa, dado los resultados, o funciona muy bien para el proyecto del colegio que tienes. Y me pregunto qué lecciones traemos para los demás que vivimos siempre más un mundo complejo. O sea, hoy es muy difícil predecir hasta en 6 meses, 1 año o en 2 años
cómo va un negocio, porque la innovación tecnológica es tan exponencial que hoy existe Matesa, está haciendo ropa, pero puede ser que en 2 años no, Esa es la hasta clave. tecnológicamente no Total. es necesario tener plantas o lo que se hace. Entonces, ¿cómo ser líderes de alto rendimiento? ¿Cómo construir en general equipos de alto rendimiento en este mundo que llaman de la cuarta revolución industrial? No, es que en la cuarta revolución industrial, que realmente ya vamos para la quinta, que es la revolución humana, y lo dice Harari en el libro clarito, y me encanta como esa descripción tan aguda y tan ácida que hace en 21 lecciones. Eso, eres muy bueno o eres irrelevante para el mundo. O sea, no es cómo hacerlo, es hay que hacerlo. O sea, en la cuarta revolución industrial y en la quinta, o eres consciente y eres muy de alto rendimiento o eres irrelevante. Porque la inteligencia artificial y la conversación de ahora es una conversación intelectual netamente. Los carismáticos con datos, o sea, los enredadores que venden sueños, que era antes la época del mercadeo, se murió, está muriendo. Ya acá vemos empresas que son de sueños y venden y son, pero no tienen datos, no tienen datos, no, venden sueños. Esos vendedores de sueños se les está acabando la era. Vendedores de sueños se les está, o sea, la era del mercadeo, yo creo que se está acabando. Ahora viene la era de los datos, de la información. Llegó la era de los intelectuales, de la era de los que hacemos, si se puede decir, llegó la era de estar preparado, ya no de vendedores de sueños. En este mundo donde O sea, tenemos... perdón, Aldo, no caben en el cuarta revolución industrial una persona que no sea de alto rendimiento desde mi punto de vista, número uno. Y número dos, es antiético no ser de alto rendimiento en un mundo donde requiere la atención inmediata. No es una elección, te toca, es que nos toca, es demasiado egoísta y es hacernos, y es ser muy indiferentes ante el mundo, el no exigirnos y el no llevarnos a un nivel superior. O sea, el paradigma hoy tiene que ser la excelencia. No, es que mira lo que está llevando este anterior, que era vender humo. Entonces, en este mundo de datos, donde podemos hacer decisiones, si quieres, muy racionales, en el sentido que basados en los datos, pero ¿qué papel para el alto rendimiento, para la construcción de un equipo, para la inteligencia colectiva, qué papel tiene la intuición? La intuición, es que la intuición no es otra cosa que Big Data. Pero para tú utilizar ese Big Data te tienes que quitar todos los velos. Es Big Data del cerebro, pero no del sistema de la neocorteza, de la racional, sino del límbico. Pero es cosas que tú ves de patrones de comportamientos. Cuando tú estás conectado contigo, muy conectado con lo que estás sintiendo, empiezas a percibir el mundo de una manera en HD. Cuando eso pasa en un grupo de personas, empiezan a percibir en HD colectivamente. La intuición no es una cosa, ¿cómo es la palabra, Aldo? Como astrológica o... Sí, ¿sí o sabes algo mágico. algo mágico, Ajá. algo esotérico. Esotérico, esto es. Esa era la palabra. Sí. No, la esotérica, la intuición es Big Data de lo más profundo del cerebro. Y quitándote los velos pero la intuición de una persona es una cosa, pero cuando es intuición colectiva, eso lleva a tener una sola ruta que elimina incluso la innovación, porque la innovación ya deja de ser innovación y se vuelve la única ruta por la cual tú caminas, que desde afuera se ve como algo innovador, pero desde adentro se ve algo como, ¿qué? ¿Por qué piensan que somos innovadores y no hemos hecho nada innovador? O sea, solo hemos hecho lo único que hemos tenido para hacer. O sea, no había
opciones. No hay opción. La cosa... Era esa o esa. Uy, qué canal tan diferente, no tiene maniquís, es una bodega. Y de acá adentro decimos, no, es que era lo único que teníamos para hacer. O las redes sociales, como son de críticos, o como nos inventamos una forma de hacer mercadeo, nos inventamos, era la única forma que había, no hubo como una creación, no, era eso. Y esa intuición colectiva nos llevó que ese era el camino. Sabíamos que lo correcto era eso, lo correcto y lo único además, Aldo. Entonces... Hay que entrenar esa intuición. Ajá. Y es allá que quiero llegar, porque pienso que eso, además, por el mundo complejo y ambiguo en el cual vivimos, es fundamental para el logro, para el alto rendimiento, para la innovación, para utilizar un término muy utilizado hoy. Pero quiero volver al hecho. Entonces, formamos dos individuos de alto rendimiento, a través de la alimentación, a través del conocimiento, el movimiento, el entorno, la meditación, todo lo que hemos hablado. ¿Qué pasa cuando tú pones juntos a trabajar 2, 3, 4 personas de alto rendimiento? ¿Qué pasa en esta dinámica? En esa dinámica empieza a pasar una cosa muy poderosa que se llama inteligencia colectiva. Y empiezan a pasar cosas que ni siquiera el individuo lo entiende, pero el conjunto lo entiende. Y arrancamos como por una, puede ser presión, o puede ser por una vibración, no sé. Ahí estamos como tratando de, pero empieza a haber una exigencia mayor, porque nos retamos socialmente. Y eso es lo que pasa cuando tú juntas. Y hay sincronicidad. Y entran en un estado, o entramos en un estado casi meditativo, que es como un estado de flujo, porque vamos todos y nos metemos como en un canal de creación, No me quiero enloquecer mucho, pues, pero es casi místico. Sí. Y cuando tú ves entrar un piso y ves 80 diseñadores en silencio, todos casi en un proceso de creación, tú sientes una energía y un estado de flujo muy poderoso. Eso pasa cuando tú pontes 3, 50, 10, 20. Perfecto. Y ahora un poquito más adelante te quiero proponer de llamar a esta experiencia de manera distinta, porque pienso que hay una diferencia entre la inteligencia colectiva y lo que te voy a proponer, pero antes quiero profundizar un poquito más esta dinámica. ¿Qué dirías cuál es la diferencia entre colaboración y inteligencia colectiva? ¿Hay diferencia? Entre la colaboración y la inteligencia colectiva. No, la colaboración es un nombre pequeño. Uh-huh. La inteligencia colectiva es una unidad. Uh-huh. La colaboración es desde la independencia. Yo puedo colaborar desde mi independencia con tu independencia. La otra es más interdependencia. Colaboración puede ser con un fin, buscando algo. En la inteligencia colectiva es una unidad. No hay una respuesta de nada. Me parece que escuchándote la inteligencia colectiva tiene algo que es generativo, o sea, es capaz de crear algo nuevo. Total. La colaboración puede lograr una función o un objetivo, pero la inteligencia colectiva es creadora. Puede darle la vuelta incluso a lo contrario para lo que fue creado ese grupo. Total. Porque ellos... o sea, la dinámica no la controla... Nada. Ninguno de los individuos es capaz de controlar. Eso que acabaste de decir es clave para el entendimiento y me aclaras como la explicación de eso. Claro, realmente no hay unos líderes que estén marcando la pauta mayormente que mantener el equilibrio energético del grupo. Eso es lo que hace un líder en una célula de alto rendimiento. Es un facilitador. Es mantener el equilibrio energético. Punto, pero no se marca como el líder, no, es simplemente cómo vamos, por qué, tin, y listo. Uh-huh. Chévere. Hay Robert Dilts en Estados Unidos que ha estudiado mucho esos temas de la inteligencia colectiva y él presupone algunos elementos
para que esto se pueda dar. El primero es lo que hay en un sistema, la resonancia. ¿Sí? O sea, lo que tú hablas de vibrar al mismo nivel, eso es hay una igualdad en el grupo en este sentido. ¿Sí? O sea, vibramos en la misma manera, tenemos un propósito que es compartido. ¿Sí? Entonces nos entendemos, somos iguales en este sentido. Eso es un elemento. Habla también de la importancia de la inteligencia emocional, la inteligencia emotiva, y habla también de una inteligencia somática, que es, yo pienso que aquí en Matelsa es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pero también como el sentir, la intuición. Yo pienso que la energía en un grupo uno no la siente solamente racionalmente, es una experiencia existencial, es lo que hablamos antes de la intuición. Yo siento si estoy conectado contigo o si hay como una interferencia en esta unidad, ¿sí? Si no es una unidad. Y hablábamos de campos electromagnéticos. Ajá. Y campos, ¿cómo era, Aldo? Lo que nos decían como, pues mejor dicho, que las vibraciones del corazón son 100.000 veces más poderosas que las vibraciones del cerebro. Del cerebro, absolutamente. Y que el corazón crea un campo magnético. Crea un campo estudiado. Sí. El MIT, Super Pro, sí, con este man de... ¿Quién es de el? HearthMath en California, sí. Entonces, es eso, es cuando tú de verdad entiendes las vibraciones del otro y todos los pones en la misma frecuencia, está en un canal. Total. Esa es la quinta revolución industrial, Aldo. Esa es la quinta revolución, la revolución humana. Entender al fondo estas vibraciones, cómo se conectan, cómo nos conectamos los seres humanos y cómo creamos. Estamos empezando, pues no hemos entendido la anestesia todavía, pero ahí va, ya al menos sabemos que esa es la ruta. Total. Entonces, lo que se crea es un campo. O sea, es un campo, ¿sí? Que física. Física, es un campo físico, que es como que alimenta esta inteligencia colectiva que la permite. Los individuos, sí, hay la misma vibración, pero también son distintos. No somos iguales en este sentido. Y si somos iguales, no creamos. Y no creamos, ¿verdad? Entonces, me parece que la diversidad en este sentido es la premisa para crear las sinergias. Sino que la palabra diversidad para nosotros ni siquiera existe porque es como obvio que, ¿sí sabes? Cuando uno piensa diversidad es como pensar en diferencia en el sentido de separación. Que negro es malo. Sí, como que él, o sea, es como gay. Hablar de solamente racismo, ya racista. Es esto mismo lo que te quiero decir, es... Sí, porque es una diversidad... que es obvia. Que es natural, que hace parte... Porque es la misma frecuencia en niveles de conciencia. Total. Ahí cabe todo lo que tú quieras. Porque es una diversidad que pero presupone la misma vibración. ¿Sí? O sea, no es una división o una separación. No es una condición, no es el vegano es más consciente. Sí. O es más saludable. No. Total. Eso no precisamente. Puede ser muy enfermo, muy anémico y llevado entonces no tiene el mismo nivel de conciencia. Y puede ser otro que come carne 2 veces al mes, como recomienda Harvard, que hay un doctor que dice, si va a comer carne, coma 2 veces al mes 200 gramos, que él puede tener el nivel de conciencia muy alto. En cambio, el vegano puede estar en un nivel de conciencia muy bajo y llegar ahí por otras cosas. Mismo ego, exactamente, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces aquí estamos hablando que el sentido de pertenencia es una pertenencia a un nivel de conciencia, a un sentir compartido. Sí. Más que a un estilo de vida o un hábito. Sí, exactamente. Y quizás esta es la diferencia entre esta experiencia y cualquier religión o una secta o un grupo cerrado. Exacto, eso es mito acá, exacto, sí. Tú sabes. Por eso. Pero nosotros somos la no secta, sí. ¿Sí sabes? Como 1984, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama este man? Orwell. Somos la no secta, ¿sí sabes que él llama así? Ajá. ¿Por qué somos la no secta? Es todo lo opuesto. Una secta comparte un conocimiento, comparte entre ellos, pero no lo comparten con el exterior, o sea, guardan un secreto.
nosotros somos la no secta, es porque uno no tenemos ningún secreto para guardar y no tenemos nada, o sea, no le creemos a nada. Hoy tenemos una estructura, pero sabemos que esto es cambiante y que va llegando información nueva y que tenemos que movernos. Y que todo lo que aprendemos lo compartimos incluso con competencias, si se puede llamar así, con el que podamos, porque la idea o el trabajo es elevar el nivel de conciencia de la humanidad lo más rápido posible. Total. Porque estamos a la puerta de, si no miramos donde tenemos que mirar, vamos a estar en maluco, Sí. con seguridad. Ese es de verdad el desafío y la gran responsabilidad que tenemos hoy, ¿verdad? Es utilizar todo el conocimiento, la tecnología que tenemos, la innovación, la cuarta revolución industrial, para que como humanidad podamos seguir en una tierra que nos siga acogiendo, ¿no? Exactamente. Quiero hacer un punto sobre, de los varios hábitos, quiero hacer un punto sobre la meditación con respecto a esta inteligencia colectiva. Harari lo pone como último capítulo del libro, como decir, es el capítulo más importante. Ajá, la ¿sí? conclusión. La conclusión, sí, es y como es su conclusión. Ajá. Estoy de acuerdo. ¿no? Y es su práctica, su experiencia. Hay muchas formas de vivir o de entender la meditación, desde el tener como una mente más calma y cultivar la paz interior, a un autoconocimiento más profundo, hasta llegar a hacer canales de intuiciones muy profundas. Digamos, son varias formas de práctica y de profundidad en meditar. ¿Cómo se ve, cómo se vive acá en Matelsa la meditación? ¿Qué es? Bueno, entonces se vive de muchas maneras. No, somos también, no Google, o sea, somos el opposite a Google también. Sí. O sea, aquí no está la solución de todo, no hay el centro de meditación, no, es muy interno, pero lo que hacemos es dos cosas. Uno, a través de la literatura entendemos la importancia y lo bien que te hace la meditación. Entonces es cada uno entiende y lo adopta si quiere o no. La mayoría de los directores y como los líderes de Matelsa están muy metidos y muchas de las personas de Matelsa están metidos en la meditación. Antes de cada reunión hacemos un mindfulness. ¿Que sabes qué nos hizo falta a ti y a mí para empezar esta conversación? Hacer un mindfulness. Hacer una meditacioncita de 5 minutos. Sí, es verdad. Y tendríamos otras revoluciones pues en el cerebro, que venimos así de 2 reuniones así rajásicas, pero eso nos hubiera puesto en otra frecuencia. Entonces en esas reuniones hacemos un mindfulness, ponemos en meditacioncitas pequeñas guiadas y la conversación es otra, el volumen de tono es otro, el tono de la voz es otro, las argumentaciones son otras. Se acaba esa diarrea mental. Imagínate, si tú cierras los ojos y no eres capaz de parar tu mente 5 segundos o 20 segundos, ¿cómo vas a tener un proceso creativo, Aldo? Tienes diarrea mental todo el tiempo, llegándote y apaga todo el tiempo, inundándote los pensamientos. ¿Cómo vas a considerarte de alto rendimiento? No, es imposible. O sea, la meditación no es clave, fundamental es todo, pero hay muchas formas de meditar. Yo aprendí la meditación con mi deporte, que es el motocross. Y el motocross es un proceso meditativo total. O meditas y te focas o te matas. Y eso se llama el estado de flujo. O sea, uno en la moto, en un salto de 20 metros, estás súper presente o te mueres. Y tú no piensas en el clutch, no, tú no piensas, uno no piensa, uno está. Obviamente el kitesurf es un deporte que también es muy meditativo, el trekking es un deporte muy meditativo y hacer mindfulness. Entonces tratamos de incentivar eso, hacemos mucho trekking, la bicicleta es muy meditativa, el correr es meditativo. Entonces, bueno, acá hacemos meditaciones por un lado y por el otro leemos y vemos la importancia de las diferentes formas de meditar. No es un proceso tampoco místico, es entender que a través de la meditación tú
te llenas de una energía como cósmica, te conectas como contigo mismo, que yo lo siento, que es como conectarse con el cosmos, que es lo mismo, o sea, tu interior y afuera es lo mismo. Al menos los sistemas funcionan de una manera muy similar. Te eleva, la meditación es transformadora, total. En mi práctica, más últimamente, sobre todo cuando tengo conversaciones dentro de un proceso de coaching que son profundas o surgen como problemas muy complejos, donde quizás la solución no es evidente o la situación parece muy bloqueada, la meditación se ha vuelto para mí la forma de cómo pienso o me ocupo de esta situación, ¿sí? O sea, es ir muy en profundidad con protocolos de meditación muy poderosos, irme a frecuencias gamma y teta, y allá es como entregar esta situación, y muchas veces nace una intuición o una idea de cómo se podría desbloquear o de cómo debería seguir la conversación. Es lo que tú estás diciendo. Uno se da como si tú te ponieras en contacto con una fuente, o sea, te sientes que eres parte de algo más grande que te comprende, o sea, que eres tú, hay tu individualidad, es Aldo, y al mismo tiempo algo que te comprende, ¿verdad? Total, y esa es la nueva espiritualidad. Hace 5 años, yo decía, soy ateo. Así pues, luego dije, no, vení, yo soy agnóstico, esto es demasiado raro todo. Y ahora digo, soy más espiritual, pero la espiritual la entiendo como una conexión, como un todo, como que todos somos mucho más que uno solo. Ese es como mi entendimiento. Y esto que estamos hablando es cero místico, pues ciencia. Total, es Neurociencia, sí, física. Total. O sea, 100%. Total. De hecho, hay una expresión una expresión que me se escapa en ese momento quién la creó, pero es la realidad del holon. El holon es es que tú eres al mismo tiempo una unidad, como un individuo, y siempre algo parte de algo más grande. Por ejemplo, tú acá eres Mateo, pero al mismo tiempo tiene un núcleo que es tu familia, pero tiene Mattel, y Mattel en sí mismo es parte de un sistema que es más grande y todo, y ¿no? así funciona el mundo. Y así funciona el mundo, ¿no? Y es un poco sentir que eso es una realidad, ¿sí? La conciencia del todo, como tú dices, que hasta va más allá del físico de la Tierra en este sentido, ¿no? Te quería preguntar, dentro de lo que estamos hablando, un concepto tuyo es de afilar el asha, se dice en español. Sí. Y por eso te fuiste también a Bali hace poco. Sí. Podemos hablar de eso, tu experiencia en Bali, cómo te sirvió eso en términos de lo que estamos hablando y ¿Listo? de ese concepto de afilar el asha. A ver, estaba buscándome y encontré un espacio, mejor dicho, me invitaron en un momento importante de mi vida y terminé en Bali, porque el hinduismo balinés es muy especial porque tiene unos rituales muy específicos y además es un parche muy cool. O sea, mezclaba todo lo perfecto que yo necesitaba en ese momento para empezar a buscarme, porque toda mi vida he estado detrás del conocimiento, los métodos, las formas, el entender el cerebro, la neurociencia, pero eso es una cosa. Pero tener el mapa por el cual navegamos, entender eso ya va más profundo. Y lo que he leído, casi todos los libros de neurociencia que he leído terminan todos en la meditación y todos terminan en el budismo o en el hinduismo. De hecho, el parcero de Daniel Goleman, que es el papá de la inteligencia emocional, se llama Richard Matthew o Matthew Richard. Ricard, sí. O Ricard. Ricard, francés. Sí. Exactamente. Y es un monje budista. O sea, estos manes solo se pegan de acá. ¿Por qué? Imagínate que la neurociencia llevará 10 años de verdad desarrollándose. Los papás de
de estos son como el MIT, Harvard y como estas universidades, los budistas llevan hablando de neurociencia 8.000 años. Entonces yo dije, vení, de tanto leerlo, dije, pues terminamos allá, viendo el hinduismo balinés, y mi experiencia fue totalmente muy enriquecedora. Ahora, Bali puede ser muchos paseos diferentes, puedes ir a rumbear a Bali y tú no entender un ritual, y puedes ir con tu cámara a todas las cataratas bonitas, también otro paseo como más de ¿cierto? Como man quemado, oye, con cámara y con un tarrito con monedas, pues. O puedes ir a un viaje, a un ashram o a un sitio a meterte en un viaje interno. Yo mezclé un poquito como las dos cosas. No fui a los sitios turísticos, pero sí estuve pues como un poquito de fiesta. El equilibrio hace bien, ¿no? El equilibrio, exacto. Y estuve en eso y fue hermoso lo que aprendí en esta cultura, es hermoso. Lo primero es que me sentí un malagradecido, me sentí que no tengo rituales, me di cuenta que no habían rituales en mi casa, que en Matelsa no habían rituales. Aquí en la mitad de la calle se arrodillan con toda la... Aquí a mí me da pena darle gracias por la comida que me estaba dando, la vida. Me sentía como mal si cerraba los ojos delante de la gente y decía gracias por este plato de comida que me estoy dando en la mente. Me siento mal. Allá dije, ¿qué? Si eso es cool. ¿Desde cuándo? Y entonces ahí se me quitó ese montañerito. Y ahora le doy gracias con todo el gusto, y el que lo entendió, lo entendió. Estoy muy loco ya, pues ese es problema de él, no mío, pues. Pero me di cuenta que somos que todo nos pasa y creemos que nos debe pasar. Porque ajá. ¿Cómo te cambió esta experiencia en términos de cómo la transmitiste, quiero decir, a tu equipo, a tu gente, para que de alguna manera se entendiera con un nuevo entendimiento, a un nuevo nivel, esto de crear una colaboración generativa, una inteligencia colectiva? Los rituales son claves en esto. Te ponen en la misma frecuencia, Aldo. Los rituales son el emparejador de frecuencia. Impresionante. Y en esas estamos creando rituales. ¿Puedes hacer un ejemplo? No, ritual puede ser en la familia, puede ser un ritual, es acostarte, poner la cobija, leerle un libro a tu hijo. Son protocolos con una vibración alta que cuenten una historia. O tú puedes simplemente, algunas veces que se pille tu hijo la cama, cuando es un ritual es todo un cuento, un agradecimiento, es toda una peliculita que cuente una historia con un sentido. Eso es lo que definimos como rituales. En el colegio estamos haciendo muchos rituales y aquí estamos empezando a hacer unos rituales. Chévere. Afilar el hacha. Eso es una expresión que ha salido muchas veces en nuestras conversaciones en estos meses. ¿Qué es afilar el hacha y por qué es importante? Mira, afilar el hacha. Te cuento la historia de afilar el hacha. Cuéntame. Esa está en 7 hábitos. Ajá, Un amigo Steve Covey. de Stephen Covey. Esa la habíamos leído, pero a mí se me pasó la historia. Un amigo me la contó y yo dije, wow. Pero imagínate que había un viejo leñador. La voy a contar a mi manera. No es así como está acá, pero Total. más o menos. Había un viejo leñador que ya iba de salida y había un man que lo iba a reemplazar, un man de 2 metros, cuajo, el más fortachón. Pero todo el mundo le decía que no le iba a dar la talla a reemplazar al viejo leñador, porque el viejo leñador era súper pro. Entonces lo que hizo el joven, con bastante ego, lo citó a un duelo, a ver quién tumbaba más árboles en todo el día. Entonces arrancaron los dos a tumbar árboles, tan. Al final del día empezaron a contar los árboles y se dieron cuenta que el viejo había tumbado el doble de árboles que el joven. Y el joven, indignado y totalmente confundido, le preguntó, ¿cómo hiciste para tumbar el doble de árboles si tú parabas a descansar cada media hora? ¿Tú cómo hiciste si tú parabas cada media hora a descansar 15 minutos? El viejo le respondió, no, yo no paro a descansar cada media hora, yo paro es a afilar el hacha.
Y yo creo que es una historia que muestra lo que pasa en la vida real y todo el tiempo, y es lo que a nuestros papás, el workaholic era el que pelechaba, el que casi que abandonaba a la familia, era el super ejecutivo porque le entregaba su alma. Pero resulta que hoy, en un día, una persona o un pelado con una idea serendipia, con un concepto, puede hacer lo que un super ejecutivo no hizo en toda su vida. Un niño, un peladito, un joven de 25 años, o 23, o 22, o 18. Y es eso, es ese valor por afilar el hacha. Imagínate el grande con el hacha toda redondeada, amellada, tumbando árboles. En cambio, el viejo paraba, afilaba su hacha y era, ¿cierto? Era preciso en su corte. Ujú. Eso es el valor importante, es cada cuánto paras a afilar el hacha. ¿Y eso cuánto es Se importante? llama ocio. Ocio. Cada cuánto paras a afilar el hacha, cuánto desconectas tú tu cerebro, cuánto lo sacas, porque la clave del enfoque es el desenfoque. Solamente hay enfoque cuando hay desenfoque. Cada cuánto estás desenfocando tu cerebro. O estás en la misma rutina, llegar, televisión, no sé qué, tan hijos, no sé qué, tan, lo mismo, no hay totalmente desenfoque, es sacar. Todos los días hay que sacar. Y en el día durante, ojalá. Y hay que hacer una sacada, unas salidas del sistema también mayores. Perfecto. Te quiero proponer este nuevo término, que no es A mío, ver. pero hay Robert Dills, que es un psicoterapeuta y intelectual en Estados Unidos. Él dice que hoy en día, si queremos llegar al alto rendimiento como una organización, como una empresa, como un líder, tenemos que pasar de la inteligencia colectiva, él lo llama the collective soul, o sea, a la ánima colectiva. Alma colectiva. Alma colectiva. Y él dice, la metáfora que él propone es esa. Él dice que la inteligencia colectiva es como la conexión entre varios teléfonos o instrumentos electrónicos a través del Bluetooth, que todos están conectados y todos colaboran y todos trabajan. Pero la inteligencia del alma colectiva es la conexión con la nube, desde cual después te llegan como las ideas, ¿sí? Y entonces él, estudiando muchos genios, él dijo, muchas veces cuando tú hablas con genios, hablando hasta con gente como no solamente Einstein, pero lo más reciente, Steve Jobs o Elon Musk, ellos cuentan la experiencia y dicen, es que esta idea se vino a mí, o sea, cómo se fueron... Casi un proceso místico. Casi un proceso místico, sí, o sea, son canales de lo que quizás yo antes refería Pero como esta conversación intuición. está muy local, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Te van a asustar. Pero está bien, pero está bien. Es lo que pensamos, pues. Total, es lo que yo pienso totalmente. total, Eso es como una cosa, pero no es como que Dios me dijo, no. No. Es conexión. Pero es una conexión total con este campo. Alma colectiva, me encanta, Total. más power. Y te voy a decir, imagínate que en Bali, ellos dicen que cada mil años llega un ser iluminado a la tierra. Entonces llegó Buda, llegó Krishna, llegó Jesús, y van llegando cada 1000 años uno. Y dice que el próximo Buda tiene forma colectiva, no es un ser humano, es una colectividad. Es eso que me estás diciendo, es alma colectiva. Ya el momento de las superestrellas, del superputas, del super que sabe todo, no existe. Ahora es una inteligencia colectiva. Y es eso, el alma colectiva es la forma del nuevo Buda. Eso es lo que va a transformar el mundo. ¿Sientes que Mattel se está yendo por allá? Ojalá, pues estamos, sí, pues me encantaría llegar por allá. Sí. Es como, ¿cómo te digo? Nos empezó, es tan poquito el entendimiento real y esto es tan extraño, pues como el entenderlo y el dejarse ir, pero esperamos al menos generar un cambio en el mundo bacán. Total. Porque yo pienso que si hacemos... Pero si hay un alma colectiva aquí, pues yo siento una Total. energía especial acá. Y quizás el nivel de creatividad que hay, las ideas, las soluciones. El mismo, no hemos hablado mucho porque nos tomaría otra hora, pero el colegio sería
y la experiencia que el colegio tuyo, Halls, está haciendo, valdría la pena otra conversación. Pero esas son todas ideas que nacen no porque alguien se siente a la mesa, esas son casi que ideas que se vienen de conversaciones con gente muy cercanas. O sea, yo sí pienso que podríamos describirla como un paso más allá de la inteligencia colectiva. Sí, me gusta. Porque no es solamente el Lo producto. adopto, lo adopto si me dejas. Y sí, no, total, además no es un el término no es mío, es de Robert Dills, pero me puso a pensar que quizás que también para enfrentar los problemas globales que tenemos hoy, desde la ecología al movimiento masivo de gente, tenemos que apuntar a esto a un nivel de inteligencia si queremos ser innovadores y transformadores de verdad. Me gusta, me encanta. ¿No? Quizás lo tertuliamos más Vamos al en fondo. los próximos meses, pero es otro nivel de generación y de creatividad, yo pienso. Súper. Muy bien, muchísimas gracias por Amigo, muy rico, esta muchas conversación, muy inspiradora como siempre, y seguimos tertuliando. Seguimos tertuleando. Que estés bien. Chao.